Gracias a quienes se están conectando. Vamos a hablar hoy del tema fundamental del día, de la semana y de lo que parece que va a ser el resto del gobierno de Petro, la consulta popular. Hoy, 1 de mayo, se presentó ante el Senado, se radicó formalmente, digamos, la solicitud del gobierno del presidente Petro ante el Senado de la revisión y aprobación, eventualmente o no, de lo que de las 12 preguntas posterior al hundimiento de la reforma laboral a través de una consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana. Y esto probablemente será el tema que nos va a ocupar de aquí en adelante en caso de que el Senado llegue a aprobarla. El Senado, además de decir sí a la consulta popular, puede también no tomar una decisión o puede negarla. Y eso es lo que veremos en los próximos 20 días, 30 días. Veremos si el Senado de la República decide aprobar o no esta consulta popular. Voy a dar algunos datos de hoy, algunos comentarios sobre el discurso del presidente de la República y luego hablar sobre qué significa la consulta popular y qué podría pasar en caso de ser aprobada por el Senado. Hubo una congregación masiva en la Plaza de Bolívar, una unión de diferentes sectores que han acompañado al presidente de la República, los indígenas que marcharon, que como todos vimos fueron miles que vinieron desde el Cauca, desde Nariño, incluso desde la Sierra Nevada de Santa Marta a acompañar la, la, la manifestación del 1 de mayo, y los sectores de siempre, estudiantes de universidades públicas, maestros y ciudadanía en general. Una manifestación importante. Un primer gesto llamativo, además de la famosa espada de Bolívar, que fue, digamos, central en todo el discurso del presidente, siempre estuvo puesta al frente del presidente. El presidente siempre tuvo unos guantes puestos porque iba luego a tomar la espada de Bolívar, y por conservarla, pues seguramente le pidieron que tuviera unos guantes. Pero más importante que el gesto de la espada de Bolívar o que el símbolo de la espada de Bolívar, hubo otro, nuevo, inesperado, que fue la bandera de la guerra a muerte de Simón Bolívar. Esta bandera simbolizó el momento más crítico, más sangriento de la campaña libertadora, el momento más radical de la campaña libertadora, en donde, como lo indica el nombre, no había perdón, no había puntos medios, era muerte al enemigo. Y esta bandera que empezó a enarbolar entre el público, y la secretaria de presidencia, la secretaria general creo que es de presidencia, la tenía en la mano. Luego se la pasaron al presidente, el presidente enarboló la bandera grande, y eso tiene un mensaje, digamos, inquietante, y es la violencia o la agresividad que hubo detrás de este discurso, y también el mensaje que le envía Petro a sus seguidores, en donde él mismo lo dijo: este es la bandera de la guerra a muerte, y esto aquí es o libertad o muerte, lo dijo en términos exactos, textuales. Ese fue un símbolo llamativo del discurso del 1 de mayo hoy. Lo segundo es que, supongo, no vi la toma, el Congreso de la República, el edificio del Congreso de la República, entiendo, estaba tapado como por una lona negra, una lona de protección, porque cada vez que hay manifestaciones, muchas veces en el Plaza de Bolívar, la gente lo raya, le tira piedras, lo daña. Y desde hace mucho tiempo, el Congreso, digamos, el Congreso, la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, las autoridades de cada, pero los administradores de cada una de estas instituciones, incluso la Alcaldía de Bogotá, el Palacio Líbano, le ponen una especie de lona negra de protección. Seguramente el Congreso la tenía hoy. Y Petro, en su retórica usual, habitual, dijo que eso parecía una mortaja de muerte y que el Congreso estaba, digamos, cubierto por una mortaja de muerte, y que él le pedía al presidente del Congreso que quitara esa mortaja, que quitara ese velo de muerte del Congreso, y que dieran la cara, que hablaran de frente al pueblo. Nuevamente es un mensaje agresivo, es un mensaje provocador, es un mensaje irrespetuoso frente al Congreso, al Senado en particular, que yo diría fue el gran, digamos, receptor de las agresiones de Petro hoy, el Senado de la República, y de la presión que Petro quiso ejercer hoy sobre los congresistas. Luego Petro dijo que si el Congreso, el Senado, no votaba favorablemente la consulta popular, el pueblo lo iba a revocar.
el pueblo se iba a levantar, entrecomillado, y lo iba a revocar. Y dijo también que ni un solo parlamentario que votara en contra volvería a ser elegido y que el pueblo tenía la responsabilidad de presentarlo públicamente, de exponerlo públicamente y de buscar que no volviera a sacar un solo voto. Tercer mensaje de provocación, tercer mensaje de agresión, tercer mensaje violento del presidente en contra de los senadores, en contra del Congreso. Cuarto mensaje. En un momento, el presidente hizo mención, Petro hizo mención de un ciudadano, seguramente de un militante o un simpatizante del pacto histórico, si no estoy mal en el Cauca, me puedo equivocar, que había sido asesinado hoy, que supuestamente estaba perifoneando, que iba en una moto seguramente con un parlante, haciéndole campaña a la consulta popular, y hoy lo asesinaron, y el presidente, ni corto ni perezoso, dijo que ese asesinato era culpa de los senadores que habían hundido la reforma laboral, y que en particular la senadora Nadia Obled del Partido Conservador tenía las manos untadas de sangre, ella y su familia tenían las manos untadas de sangre, que los congresistas que habían hundido la reforma laboral tenían las manos untadas de sangre. Este es el cuarto mensaje realmente agresivo, perturbador de Petro en contra, ya con nombre propio, ya no en general de la institución del Congreso, del Senado en general, sino ya con nombre propio, ya estaba señalando a una senadora de la República en particular. Quinto mensaje, otra vez con su grosería habitual, que seguramente se le ha vuelto taquillera, y ya me voy a referir porque creo que se le ha vuelto taquillera. Petro dijo que el que no votara o no quisiera votar la consulta popular, esto es entre comillas, era un HP esclavista. La gente en ese momento saltó de júbilo, de felicidad, empezó a aplaudir al presidente, y seguramente Petro está utilizando este HP y lo seguirá utilizando porque Petro acaba de subir en las encuestas. Este lenguaje grosero, este lenguaje cada vez más radical, este lenguaje que no respeta formas, parece que le está dando resultado con sus seguidores, y por lo tanto creo que lo seguirá utilizando. Hoy lo volvió a decir, luego dijo que HP no era lo que creíamos, sino que HP era honorable parlamentario, honorable periodista u honorable persona, pero que cualquier persona, si usted o yo votáramos en contra de la reforma, la consulta popular, éramos unos HPs esclavistas. Sexto, el Congreso de Colombia no se puede encerrar y le debe dar la cara al pueblo de Colombia. Este mensaje también se ha vuelto frecuente en el discurso de Petro, y lo que está queriendo decir es que la democracia representativa, ya habíamos hablado de eso en otro momento, es decir, la gente que nos representa, los senadores, congresistas que nos representan en el legislativo, ese tipo de democracia no funciona para él, y que la democracia es directa, sin representación, y que lo de hoy fue una muestra de democracia directa, y la democracia representativa, digamos, es un obstáculo para Petro, es un obstáculo para sus objetivos, y por lo tanto está llamando a que el Congreso salga y le dé la cara a la gente. Es una provocación, insisto, es una manera, digamos, de eliminar la institucionalidad y de poner casi que a los congresistas a debatir de cara a los ciudadanos, y yo creo que esto es preocupante, porque precisamente para eso están las instituciones, para que haya una intermediación, para que haya canales de debate, para que haya escenarios particulares donde se diriman los problemas, donde haya tiempo para analizar las situaciones y se tomen buenas decisiones para el país, pero a Petro eso le incomoda evidentemente. Otro punto, digamos, interesante del discurso de hoy es que él dijo: el 7 de agosto me voy, con tono melancólico y con tono lacónico dijo que se iba, pero luego agregó que si el Congreso negaba la consulta popular, él se iba a amarrar a un sillón y que se abría un nuevo debate. Este tema fue inquietante y ya voy a ir al análisis. Otro momento, y es que Petro, hoy que evocó a Bolívar, que sacó la bandera guerra a muerte de Bolívar, que por supuesto la protagonista, el objeto protagónico del discurso de hoy fue la espada de Bolívar, que siempre estuvo al frente de Petro, las banderas habituales del M-19, la simbología petrista se ha vuelto ya, digamos, frecuente y la misma en cada manifestación. Volvió a hablar de la Confederación de Naciones, dijo: si el Congreso y el pueblo aprueban la consulta popular y se llega a aprobar, yo me voy a encargar de buscar nuevamente la Confederación de Naciones y hacer la Gran Colombia, es decir, el sueño de Bolívar, volver a tener una gran Colombia, una gran unión de naciones,
y esto también, digamos, demuestra ese aire maximalista de Petro, de querer ser un líder internacional, de querer ser una figura histórica, pero yo ahorita diré a qué me refiero. Estos fueron algunos momentos del discurso de Petro y voy como al análisis, voy a lo que yo creo que significa a varios de estos, digamos, símbolos, gestos y en particular la reforma laboral vía consulta popular, ¿qué significa? Lo que yo creo es que esto es el gran distractor de Petro, la gran pantalla o la gran cortina de humo de Petro. Se llama consulta popular. Un gobierno que ha fracasado en todos los frentes objetivamente. En el plano económico ha fracasado, en el plano de seguridad ha fracasado estrepitosamente, en el plano de política social no ha generado nada nuevo ni nada que realmente resalte o deje como un legado. En el plano de infraestructura y de desarrollo ha fracasado estrepitosamente. En el plano de las relaciones internacionales no ha habido nada que Petro haya logrado significativo por el país. Usted toma cualquier sector, cualquier cartera del gobierno y realmente ha sido un gobierno fracasado. Y en particular, sus grandes promesas de campaña, las reformas del cambio y la paz total han sido los grandes vacíos y los grandes fracasos de Petro. Infortunadamente, tristemente, y yo me solidarizo con toda la fuerza pública, policías, soldados, marinos y a sus familiares que han sido asesinados durante estos días. Este problema de la seguridad seguirá creciendo por una razón esencial y es porque no hay decisión política de enfrentar a los grupos armados ilegales y lo segundo es porque no hay el presupuesto, no se ha destinado el presupuesto adecuado para enfrentarlos. Un dato que escuché en las noticias hace un rato era que el ejército este año tenía 45% menos presupuesto, 45% menos presupuesto con respecto al año anterior. La Armada Nacional tenía 25% menos el presupuesto este año respecto al año anterior. La Armada Nacional históricamente es quien ha llevado las labores de inteligencia adelante. Entonces, un ejército detenido, poco operativo, una inteligencia desarmada o también sin los recursos necesarios, un gobierno que sigue dialogando con los grupos armados ilegales, unos cultivos ilícitos que siguen creciendo y un gobierno que le sigue tendiendo una mano, parece de manera cómplice a los ilegales, lo único que va a resultar es en mayor control territorial, mayores asesinatos y mayor violencia en Colombia. También mayor sensación de desasosiego, de empeoramiento del país y eventualmente esto poco a poco va escalando a nivel internacional y desde afuera empiezan a ver que Colombia es un país problemático, que Colombia es un país endeudado, que Colombia es un país que no está recaudando suficiente impuestos o tributos, que Colombia no está manejando bien las finanzas, que está creciendo la nómina pública, está engordando la burocracia, no está invirtiendo en desarrollo, no está invirtiendo en infraestructura, no está invirtiendo en política social y además hay un presidente con un discurso agresivo, con un discurso desinstitucionalizador, valga la palabra tan larga, un discurso que está hablando incluso de quedarse en el poder, lo dice molestando, dice que se va, luego dice que se amarra una silla. Todo esto lo que genera es una incertidumbre en cuanto a los mercados internacionales, en cuanto a los inversionistas que tienen su dinero en el país y en cuanto a los compradores de bonos colombianos. Por lo tanto, toda esa imagen que Colombia ha consolidado durante los últimos 20, 25 años de un país que sale adelante, este gobierno lo está tirando todo por la borda. Entonces, claro, ¿para qué sirve esta consulta popular? Para ser un gran distractor de todo. La seguridad pasa a un segundo plano, aunque yo no creo porque la situación es tan grave que veremos más inseguridad, más violencia en el país, pero digamos que políticamente puede pasar a un segundo plano, la economía pasa a un segundo plano, el aumento del gasto público pasa a un segundo plano, el fracaso de las reformas también, la política social también se va, digamos, diluyendo en la agenda pública y todo el debate empieza a girar en torno a la consulta popular, a las 12 preguntas, así queremos o no que haya un recargo adicional a los dominicales, si queremos o no que se contraten estudiantes del SENA, si queremos o no que se contraten personas en situación de incapacidad en las empresas, etcétera. Es un gran distractor. Y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, son preguntas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son preguntas bastante obvias, bastante evidentes, bastante, digamos, irrefutables, y por lo tanto eso pone en una situación de aprieto a los políticos, a quienes yo también he incluido, eventualmente nos enfrentaremos a esta consulta popular. Pero lo que Petro ha querido y lo que están buscando es distraer toda la atención del fracaso del gobierno.
Ahí es donde está el quid, donde está el centro de la motivación de Petro con esta consulta popular. Pero además está tratando de romper la institucionalidad, está tratando de romper la democracia representativa y diciendo eso tiene que ser directamente entre nosotros y el pueblo, aquí no hay representantes. Y no hay representantes porque sabe que los partidos políticos le han votado en contra, porque sabe que los partidos políticos se han ido alejando de Petro y porque sabe además que los partidos políticos entran en modo campaña electoral en las próximas semanas, próximos meses, porque habrá elecciones el otro año para Congreso y para Presidencia. Además, Petro, con esto, hábilmente pone la agenda política en la cancha donde le gusta a él, en la cancha de la polémica, en la cancha de la política más demagógica, en la cancha de la política verbal y no de la política pública, no del documento, no del resultado, no de la ejecución, sino simplemente en la cancha de la carreta. Y ahí es donde Petro quiere poner el tono de la campaña presidencial, ahí es donde Petro quiere poner el tono de la campaña del Congreso, y ahí es donde Petro normalmente suele ser muy bueno, ahí en la retórica, en la echadera de carreta, en el insulto, en el debate político. Entonces pasamos de tener un gobierno que ejecuta, un gobierno que deja legado, un gobierno que hace política pública, un gobierno que genera desarrollo de un país, a un gobierno que se dedica tanto el presidente como sus ministros a echar carreta, un gobierno que se dedica a hacer política vulgarmente como la hizo hoy. Y no únicamente Petro, ahí adelante estaba el ministro de Salud, estaba obviamente el ministro del Interior, luego varios de los ministros se tomaron fotos, el gabinete entero se tomó foto con Petro, con sus camisetas, con sus banderas, con su fiesta alrededor de la consulta popular y por supuesto toda la banca del pacto histórico. Entonces, claro, en el plano del Congreso, cuando los congresistas de diferentes partidos le van a hacer control político al gobierno por los asesinatos de la fuerza pública, por el gasto público, por el fracaso de la política de paz total, etcétera, los parlamentarios del pacto histórico tienen muy fácil la salida y es hable de la consulta popular. Todo el día habla de la consulta popular, de los dominicales, de la contratación de estudiantes del SENA, de la ampliación de la jornada laboral con mejores salarios, etcétera. Todo lo quieren llevar a ese punto, todo lo quieren conducir a ese tipo de debate para distraernos de todo lo demás. Pero el elemento transversal, el elemento para mí, digamos, más preocupante es el tono de violencia con el que Petro habla. Y yo creo que Petro cada vez está jugando más con candela, porque Petro hoy habló, por ejemplo, de cortar cabezas, dijo, si aquí en Colombia hubiera habido un rey, le hubiéramos cortado la cabeza. Vaya a pensar usted que un presidente de Colombia hubiera, otro presidente de Colombia diferente a Petro, se hubiera atrevido a decir que le hubieran cortado la cabeza a un rey. Vaya a pensar que un presidente de Colombia hubiera insinuado que si él quería movilizar a la gente para que entrara al Congreso en desbandada, para que entrara al Congreso en gavilla, lo podría hacer. Vaya que un presidente de Colombia hubiera sacado la bandera de la guerra a muerte de Bolívar y hubiera dicho que en su casa o en su familia o de donde él venía, así lo dijo, donde alguien mataba a alguien se respondía de la misma manera, pero que aquí iban a responder de manera diferente. Petro juega en una línea delgada, gris, en donde hace sugerencias muy peligrosas, sugerencias de violencia, sugerencias de vías de hecho. Y yo creo que eso realmente pone este tono de la campaña en un punto muy bajo, en un punto muy riesgoso y en donde se tendrá que responder con mucha inteligencia. Entramos entonces en un plano a partir de esta semana, de la otra semana realmente, porque mañana el Congreso no va a tocar este tema, de la otra semana entramos en un plano netamente político en donde el Senado tendrá que decidir si aprueba esta llamada consulta popular o no lo aprueba. Yo creo que el Senado tiene un argumento fundamentalmente justo, fundamentalmente, digamos, no abstracto, que es el del costo de la campaña de 700.000, 500.000, 700.000 millones de pesos en ese momento de déficit fiscal, de endeudamiento y en donde además, como yo decía hace un rato, la banca multilateral, los inversionistas están teniendo, digamos, una gran incertidumbre sobre la capacidad de pagos de la deuda colombiana. No sé si vieron, por ejemplo, la noticia de la congelación, del congelamiento del crédito especial que Colombia tenía ante el Fondo Monetario Internacional, simplemente por el miedo que ya tiene el fondo, el FMI,
de que Colombia no tenga la capacidad de pagar oportunamente la deuda en un momento que se necesite. Entonces, esto no pasaba desde hace 16 años, esto es una mala noticia y esto es una muestra específica de cómo los mercados internacionales empiezan a mirar con preocupación a Colombia. Los senadores tienen este argumento de decir no es momento de hacer una consulta popular, vale demasiado, pero segundo, como ya lo había dicho acá en otro momento, el Senado en su independencia ya había votado que no, ya la había negado en medio de un procedimiento legal, en medio de un procedimiento público, y por lo tanto si el Senado la aprueba, esto significaría que se generaría un precedente peligroso para el futuro. Petro siempre evoca la figura del pueblo y dice, hoy el pueblo le está hablando con claridad a los senadores y les está casi que obligando a votar a favor de la consulta popular. Petro cree que el único que tiene legitimidad es él. Petro cree que el único que ha recibido un mandato popular es él. Y a Petro hay que recordarle, y a su gobierno y a sus ministros hay que recordarles que los senadores también recibieron un mandato popular en el momento que los eligieron. Y el mandato popular que un senador o con un representante de la Cámara, en general el Congreso recibe, es una legitimidad para controlar al presidente, para controlar al gobierno, para controlar al Ejecutivo, no para que el Congreso haga todo lo que el gobierno quiere que haga. Precisamente por eso vivimos en una democracia liberal, porque hay independencia de poderes, porque lo que se busca es que el Congreso controle las intenciones del presidente de la República y del gobierno. Por eso vivimos en una democracia, y es lo que Petro o no ha entendido, o no le gusta, o parece no entender, pero enciende al pueblo, enciende a sus seguidores diciéndoles, aquí no hay democracia porque los senadores no votan lo que nosotros queremos que hagamos. Precisamente esa es la idea de una democracia, y precisamente eso fue lo que ocurrió en la Comisión Séptima del Senado cuando se hundió la reforma laboral. Simplemente el Congreso hizo lo que tenía que hacer. A muchos otros presidentes de Colombia, el Congreso les ha negado iniciativas, proyectos de ley, reformas, etcétera. Se las negaron a Duque, se las negaron a Santos en sus 8 años, se las negaron a Uribe. ¿Qué más que Uribe le negaron el gran referendo que hizo al principio? Y todos los presidentes han acogido, excepto Santos, que no acogió el resultado del plebiscito, excepto Santos, que generó un precedente nefasto, aprobando la negación del plebiscito vía Congreso a través de una maniobra bastante cuestionable. Yo creo que eso también abrió muchas puertas de lo que está ocurriendo en este momento, pero Petro no ha entendido que el Congreso está haciendo precisamente lo que le corresponde, y por lo tanto eso le genera una presión inmensa a los senadores. ¿Qué mensaje se le manda al Congreso en este momento? Creo yo, debe haber un mensaje de velar por la independencia, de no dejarse intimidar. Ojalá los poderes públicos, ojalá las cortes, ojalá los gremios, ojalá la iglesia, ojalá los medios de comunicación respalden la independencia del Congreso, y que no Petro con sus marchas multitudinarias, muchas de ellas pagadas, muchas de estas personas pagadas con recursos públicos, rechacemos esa presión indebida que se está generando sobre el Congreso de la República. Bueno, por acá tengo 2 preguntas. Andrés me pregunta, ¿negar la consulta no crees que fortalecería el pacto histórico y quién sería su candidato? Lo que yo creo es que, y Petro ya digamos lo está intuyendo, lo está construyendo de esta manera, ya lo dijeron legalmente, si el Senado en los 30 días hábiles, los 30 días correspondientes, no aprueba, no toma una decisión, sino que simplemente delibera pero no dice ni sí ni no, el presidente puede por decreto llamar esa consulta popular. Esta sería una manera muy inteligente, pues digamos inteligente, cobarde también hay que decirlo, de algunos partidos de no tomar posición, simplemente de ir, decir cosas, pero no hacer quórum, no votar, y darle la responsabilidad a que sea Petro quien vía decreto llame a la consulta popular. Entonces eso podría pasar. Y yo siento que Petro cada vez lo está intuyendo, o puede ser que hasta sí mismo lo estén manejando. Y negar la consulta fortalecería el candidato, sí podría fortalecer un discurso diciendo acá las élites, que no es verdad, no quisieron que ocurrieran las reformas, no quisieron que pasaran las reformas, nosotros necesitamos otro término, otro mandato, es decir, continuar el proyecto político para hacer lo que vinimos a hacer. Ese sería un gran argumento, pero independientemente de que estratégicamente, políticamente eso sea lo que quieran, al Congreso le corresponde votar y votar no. Y si lo que consideran es que no, y yo creo que deberían no votar esa reforma, no votar esa consulta popular, no votarle porque al gobierno tampoco se le puede
O sea, el gobierno no puede presionar al Congreso diciéndole que todo lo que no pasa es un golpe de Estado en contra de ellos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y no es verdad porque le han aprobado otras reformas, le han aprobado otras iniciativas. Entonces el presidente aplaude de pie cuando los senadores, los partidos políticos le aprueban, pero cuando le niegan dice que es un golpe de Estado y así no funciona la democracia. Entonces puede que sí le dé argumentos al próximo candidato presidencial del pacto histórico, pero yo creo que el Congreso tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y tiene que hacer en este caso es velar por la sostenibilidad de las finanzas nacionales y velar por la independencia y la división de poderes. Así lo veo yo. Bueno, Cristian me pregunta, ¿Petro tiene la capacidad de llamar la consulta vía decreto? Sí, en caso de que el Senado, digamos, no tome una decisión. Hoy el secretario general del Senado dijo que eso no era una posibilidad. Pues sí es una posibilidad en caso de que no tome una decisión. Si el Senado niega la consulta, si dice que no, pues el presidente no puede llamarla por decreto, eso es verdad. Y el Senado también puede decir que sí. Ahí es donde entrará el superministro del gobierno Benedetti a negociar, a buscar que se le apruebe esa consulta o que por lo menos se dilate la discusión, que no haya una decisión y por lo tanto pueda haber un llamado, pues que el presidente pueda decretar esa consulta popular. Pero yo pensaba algo, le quitan 45%, le reducen 55% el presupuesto al ejército este año, le reducen casi en 75% el presupuesto a la Armada Nacional este año. Es decir, hay un apretón fundamentalmente de las instituciones más importantes y más críticas para el país en este momento, las instituciones que velan por la seguridad de los colombianos. Y no hay un apretón o una, digamos, reducción de gasto público en burocracia, no hay un apretón en otros aspectos y se quiere gastar casi $1 billón cercano, 700.000 aproximadamente, en una consulta popular. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Y ahí es donde yo creo, donde siento que el Senado tiene un argumento bastante objetivo para oponerse a esa consulta popular. Lo otro es, la campaña al Congreso se anticipa unos meses con esta posibilidad de consulta popular y todo girará en torno a la consulta popular. ¿Por qué es malo esto, creo yo? Porque muchas de las ideas que los partidos políticos podrían dar para el desarrollo de Colombia en materia de, qué sé yo, salud, infraestructura, seguridad, de cara a las próximas elecciones, pasan a un segundo plano y todo se centrará alrededor de la consulta popular y de las 12 preguntas alrededor de la reforma laboral. O sea, es una pérdida democrática, es una pérdida de debate, es una pérdida de énfasis en los temas que el país necesita. Yo creo que Petro no únicamente ha detenido el desarrollo de Colombia, sino que le ha puesto reversa. Y esta consulta popular hace parte de eso. Edison pregunta, ¿cómo crees que debe ser la narrativa para desmontar o desenmascarar esas preguntas que solo reforzarán el discurso del pacto histórico? Edison, yo creo que si uno empieza a tomar pregunta por pregunta y el espíritu de las preguntas, hay hay muchísimos argumentos sensatos, argumentos con sustento técnico para oponerse. Uno de ellos que ha sido, digamos, bastante ventilado estos días es el porcentaje de la informalidad en Colombia. Si de verdad se quisiera en Colombia fomentar el empleo, lo primero que hay que romper es la informalidad y el desempleo. Y esta reforma, esta reforma o esta consulta que buscaría reformar no lo hace. Esta consulta es una consulta populista que quiere obviamente ganar políticamente, pero realmente el efecto sobre el empleo pues no es el mejor. Y claro, si hay unos asuntos de justicia como pueden ser aumento de dominicales, aumento de pago de horas extra, etcétera, eso también se puede tramitar vía Congreso. Para eso está el Congreso, para eso está el Senado, para eso están los canales institucionales. Y si se le dijo que no a una reforma laboral de Petro, no significa que se le pueda decir que no a futuras reformas laborales. Entiendo que hay una del Partido Liberal que está ahí, y esa del Partido Liberal toca ya temas como estos que acabo de mencionar, en donde se podría, digamos, ajustar, mejorar el sistema laboral colombiano y no necesariamente hacer una cosa de orden populista como lo que está pasando. Pero yo sí creo que esta es una reforma que definitivamente no reduce la informalidad y no genera empleos. Todo lo contrario, podría generar pérdida de empleos porque generaría un desincentivo sobre las empresas formales para contratar. Ahora, si una empresa, por ejemplo, creo que una de las preguntas es, de cada 100 personas que tenga una empresa, debe haber 2 personas con algún tipo de discapacidad. Creo que esa es la pregunta, ustedes me corrigen.
Pues eso es un desincentivo para las empresas. Seguirle poniendo regulación a las empresas, seguirle poniendo cargas adicionales, es un desincentivo gigante para las empresas. Es un desincentivo para que el emprendedor se formalice y por lo tanto para el empleo en general. Eso es lo que yo creo que hay que explicar con mucha paciencia, con mucho detalle y sin populismo, porque esta es una reforma populista, un discurso populista, demagógico, como el que vimos hoy. Petro en sus, no sé cuánto tiempo habló hoy, hora y media, 2 horas, creo que no dio un solo dato. Habló de Bolívar, habló de la Confederación de Naciones, habló de la Gran Colombia, habló de la Guerra a Muerte, habló de Gabriel García Márquez, de los 100 años de soledad, etcétera. Petro no da un dato, Petro no da un argumento técnico y ahí en ese plano es donde yo creo que quienes estemos en contra de esto debemos ser muy enfáticos, pero también muy pacientes, porque es muy tentador caer en el plano del populismo también. Listo, espero que te haya respondido. De acuerdo con vos, pero lo que me refiero es cómo explicarle a la gente ese tema de la informalidad, todo ese tema técnico, la gente no lo entiende, ahí es donde está el lío, el lenguaje, sí, hay que de pronto simplificar el lenguaje, pues yo no siento que yo sea, por ejemplo, pues ningún técnico en el lenguaje, pero de acuerdo. Y lo otro es demasiados debates, que las universidades realmente promuevan esta discusión y que haya, además del debate que es importante siempre, también que haya posturas, que los gremios tomen postura públicamente, las universidades, los medios de comunicación, los periódicos, que los actores de la vida social nos manifestemos y digamos por qué creemos que esto no es conveniente, además de explicar que haya una posición política. No es momento de tibieza, no es momento de cobardía, no es momento de quedarse callado, yo creo que es un momento de defensa del desarrollo de Colombia y realmente de enfrentar una inmensa amenaza populista hoy que se llama consulta popular. Bueno, por acá que me dice, perdón, Andrés, la izquierda en Colombia se equivocó al elegir su candidato, perdieron esa oportunidad. Pues sí, no, pues obviamente a mí me parece que este es objetivamente, creo que lo digo sin ningún o con la mínima pasión posible, este es el peor presidente que Colombia ha tenido de lejos, pero por mucho le lleva mucho eh, al segundo peor presidente de Colombia. Este es el peor gobierno que ha tenido Colombia. Este es un gobierno muy fácil, digamos, de examinar en cuanto a sus fracasos, en cuanto a su falta de resultados. Es bastante fácil mirarlo. Pero es un presidente que tiene una popularidad todavía muy alta. Es un presidente que genera un auge popular, es un presidente que moviliza, que sabe movilizar, que sabe encender y eso no es menor. Eso también hay que entenderlo, eso hay que, digamos, valorarlo para hacer una campaña valorando eso, no simplemente creyendo que la gente está equivocada. Y también hay muchas personas que de buena fe, que también, digamos, se ilusionan con muchas de estas promesas incumplibles y por eso es donde yo creo que se debe explicar muy pacientemente y sin insultar. No caer en el insulto en el que Petro está utilizando, no caer en la tentación de estar descalificando como Petro está descalificando, hacer una campaña con mucha altura, hacer una campaña con muchos argumentos e ideas y no caer, digamos, en ese reino de la bajeza política que es el que está hoy, valga la redundancia, reinando en el país. Y es bastante triste, preocupante y yo creo que es lo que se debe corregir en las próximas elecciones, tanto de Congreso como de presidencia. Pero sí, Petro es un gran candidato, es un gran político movilizador de masas, es un gran, digamos, encendedor de emociones y eso se tiene que valorar y se tiene que entender porque es una buena persona para despertar emociones. Bueno, por acá, ¿qué más hay? A ver, yo miro, perdón. ¿Crees que hay mucha gente convencida con Petro o cada día se entierra más? Sus seguidores son los sindicatos indígenas, tendrán posibilidad en 2026. Sergio, yo voy a responder con las encuestas, no voy a responder con una opinión y la respuesta es sí. Hay mucha gente convencida de Petro, hay mucha gente que no, o sea, no está viendo que se esté enterrando, sino como se acaba de demostrar en la última encuesta de Inbamer, yo creo que es una encuesta seria, aumenta la popularidad de Petro. Entonces, claro, ese lenguaje incendiario, ese famoso HP, ese caballo de batalla que es la consulta popular, pues le está funcionando para cohesionar a sus seguidores, para decirle aparte a los independientes que aquí hay un proyecto que continúa y sí, la gente, a muchas personas les gusta esto. Entonces, creo que esto va mucho más allá, digamos, simplemente de las centrales obreras, de algunas comunidades indígenas, de algunos grupos estudiantiles,
y Petro tiene un 35% de la votación del país en este momento, en donde yo creo que más bien la pregunta es si se puede endosar, si se puede transmitir a otro candidato, sea Gustavo Bolívar o alguna de estas personas. Ahí es donde yo creo que está la pregunta central. Y mirando nuevamente las encuestas, Gustavo Bolívar lleva, si no estoy mal, cuatro, no sé por qué esas bombas salieron ahí, si no estoy mal creo que lleva cuatro encuestas encabezando. Entonces ahí es donde empieza a generarse una desconfianza en Colombia, es donde empieza a generarse un temor en el futuro, es donde eso manda un mensaje inquietante a los mercados, porque sí hay una especie de mensaje de continuación del populismo, no de rechazo. Entonces, sí, o sea, la izquierda tiene posibilidad de ser elegida en 2026, en este momento sí tiene posibilidad de ser elegida en 2026. Y como te digo, te estoy respondiendo con encuestas. Vamos a ver. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué hacer frente a movimientos sociales cooptados como la minga indígena o sindicatos que terminan siendo instrumentalizados y hacen parte del capital político de Petro para ejercer presión? Mm, pues, a ver, yo no creo que todo el mundo esté siendo instrumentalizado. También creo que hay gente sinceramente convencida de Petro y de la consulta y de las reformas y de la promesa de cambio. Eh, lo he dicho por acá, pero lo repito y es este buen libro de Tony Blair que se llama Lecciones de Liderazgo o algo así, Lecciones para el Liderazgo del siglo XXI. Habla sobre la democracia y dice que el gran reto de la democracia de este momento, la democracia contemporánea, es entregar resultados, no simplemente quedarse en procedimientos y quedarse en ideas abstractas. Entonces yo creo que a veces la falta de entrega de resultados sí genera una ilusión en que un salvador, en que un populista que promete lo divino y lo humano pueda llegar a entregar. Entonces siento que sí hay una ilusión, digamos, todavía de muchas personas por un cambio en Colombia y Petro de alguna manera se ha montado y sigue montado en la cresta de la ola del cambio. No se le ha quitado esa ilusión a mucha gente y todos los escándalos, todos los problemas, la falta de ejecución, el mal gobierno, pues parecen no reflejarse en las encuestas. Entonces, lo que yo creo es que sí hay un porcentaje muy alto de indecisos. En esas encuestas, si no estoy mal en Inbamer, por favor, si alguien la tiene a la mano y me corrige, creo que hay un 19-20% en este momento de indecisos. Todavía falta mucho tiempo bueno, falta un año para la elección presidencial, para la primera vuelta presidencial, de hecho, falta un año. Creo que la tercera semana de mayo, la elección presidencial, la primera vuelta. Estamos a un año, que no es menor, pero todavía falta tiempo. Entonces, la gente empieza a entrar digamos, a sintonizarse con los candidatos. También otra cosa cierta es que hay una baraja de candidatos enorme que puede distraer el mensaje político y mientras haya tantos candidatos la gente menos se va a interesar, menos se va a sintonizar con el uno, con el otro, pero en la medida que eso se vaya depurando, vaya viendo 5 o 6 candidatos, el mensaje político sea más concreto, sea más orientado, la gente empieza a conectarse más. Entonces, ¿qué hacer? Pues frente a tu pregunta, es hablarle a ese 20% de indecisos, hablarle y explicar realmente por qué esta promesa populista es inconveniente para el desarrollo, porque esta promesa populista es eh, incumplible y porque colombiano pues no pues le costaría mucho aguantar 4 años más de populismo como lo estamos viviendo. Entonces, pienso que más que enfocarse en los sindicatos, sería enfocarse en quien está indeciso, en quien está desencantado. Ahí es donde debería estar puesta un poco la atención. ¿Crees que la ley del péndulo funciona en Colombia izquierda-derecha, izquierda-derecha? Yo no creo que eso, primero que todo, la verdad, yo no creo que eso sea una ley, pues yo no creo que eso tenga ningún sustento científico, pues eso es más como, creo yo, un dicho popular, hablar del péndulo, que cuando se está a la izquierda luego se está a la derecha y cuando se está a la derecha la gente se cansa y está a la izquierda. Yo no lo veo y las encuestas no lo demuestran en este momento. Yo creo que aquí no hay un efecto pendular sobre esto en este momento. También es verdad que hay unos mensajes bastante populistas de derecha. Por ahí hay un candidato que todo el día habla de matar a todo el mundo, entonces pues, y tendrá su audiencia. Entonces, en ese sentido sí, hay, digamos, reacciones pendulares, pero yo no creo que la opinión pública, que la gente, que usted y que yo nos vayamos a ir a otro extremo. No lo veo, no siento que sea así. Entonces, no.
Pues creo que no. Bueno, Juanpa Sánchez, doctor Federico, te regalo el doctor. Buena noche. En caso de ser aprobada la consulta en el Congreso, ¿cree que la mejor estrategia para derrotar la demagogia sea la abstención o una campaña por el no? Muchas gracias. En caso de que el Congreso, el Senado apruebe la consulta o el presidente lo haga, yo creo que debe haber una abstención, pero una abstención activa. Es decir, una campaña por la abstención. No es la indiferencia, no es esto no es conmigo, me voy el fin de semana para pasear. No, abstención decidida. Lo mejor es no votar por esto y por esto. Además, porque hay preguntas a las que realmente es muy difícil votar por el no. Pues claro que uno quiere horarios más justos, claro que uno quiere una remuneración más justa en algunas ocasiones. Algunas de estas preguntas, digamos, son intuitivas y negarse es muy difícil. Entonces, ¿qué hace uno frente a una pregunta obvia? ¿Usted quiere la paz en el momento de Santos? Pues sí, todo el mundo quiere la paz. ¿Quién no va a querer la paz? Lo que pasa es que no queríamos, pues algunos, yo, el proceso, la manera, el acuerdo, la letra menuda con la que se buscaba la paz. Hombre, uno quiere mejores salarios para las personas, uno quiere unas condiciones laborales más estables, uno quiere, claro, que las plataformas tengan, digamos, quienes trabajan en plataformas digitales de transporte o de entrega de delivery, pues como se llame esto, tengan unas condiciones más justas. Pues claro que uno quiere eso. ¿Quién no va a querer eso? La pregunta es el cómo. Y por lo tanto esta es una consulta engañosa, insisto, y una consulta en donde valga la pena decir los resultados en caso de ser aprobados y cumplir pues, el umbral, etcétera, tendrían que volver al Congreso para que el Congreso ya lo vuelva ley, para que el Congreso ya lo vuelva contenido y no simplemente se quede como en lo abstracto. Entonces creo que sí debe haber una abstención activa y explicar a la gente, explicarle a muchas personas, buscar convencerlas de la inconveniencia de esta consulta. No sé, espero pues que que haya sido claro. Gracias por tu pregunta. Listo. Jime, hola Fede, gracias por estos espacios, son muy valiosos. Quiero saber tu opinión sobre el hecho de que Gustavo Bolívar puntee en las encuestas y su exposición a una posible inhabilidad. Pues la inhabilidad, yo creo que personas como tú, que son abogados, saben más de eso que yo. Lo que yo siento es que entiendo que él renunció en los términos, digamos, planteados por la ley, renunció un año antes de la primera vuelta. No sé si te estés refiriendo a esa inhabilidad o no, pero creo que no está inhabilitado por ese lado. Ahora, eso lo dirá pues un juez, yo no soy abogado. Eh, lo segundo es por qué creo que punté en las encuestas. Creo que punté en las encuestas por dos razones, dos o tres. La primera, porque realmente se ve como un alfil de Petro, se ve como alguien leal a Petro, alguien que lo ama, como él dijo en ese Consejo de Ministros, alguien que declara amor públicamente por Petro. Entonces se tiene el look and feel de un proyecto de continuidad, eso es lo primero. Lo segundo es el reconocimiento de nombre, que yo creo que pesa siempre en cualquier elección política. Es una persona conocida pues, se ha hecho un nombre como político, pero también ha sido una persona conocida como guionista, creo que es, o persona que ha estado pues como en la farándula colombiana, en el escenario público. Segundo, y lo tercero, de Bolívar, sin yo conocer detalle y quien sepa pues más me podrá corregir, pero yo así lo veo, Bolívar ha sido uno de esos, digamos, de esos militantes duros del petrismo que no ha estado inmerso en hechos de corrupción. Yo creo que si hay algo que ha golpeado el corazón del petrismo ha sido la corrupción del hijo del presidente, la corrupción de la unidad de riesgo, la corrupción de algunos ministros, pero Bolívar no ha estado, digamos, en esa colada de la corrupción. Entonces yo creo que eso lo habilita porque se ve coherente, se ve leal al presidente, se ve reconocido y está por fuera de los escándalos más fuertes. Entonces por eso creo que puntea en las encuestas. Eh, bueno, lo dejaría hasta ahí. A ver, ¿cómo va todo? Un saludo. Va muy bien todo, muchas gracias. También quiero saber si tú consideras que es ilegal o no que se lleve a consulta un tema como el de la reforma laboral que ya fue negado en el Congreso. Es una pregunta muy buena. No sé si haya ilegalidad, la verdad. No sé si sea ilegal. Lo que creo es que sí pone en riesgo la legitimidad del Senado, del Congreso en general. O sea, lo enfocaría más por ese lado de la legitimidad. El Senado tomó una decisión autónoma, libre, democrática,
en ley, negó la reforma laboral. Perfecto. La pregunta es por qué un presidente va a acudir a un mecanismo de participación directa para buscar aprobar lo que ya fue negado en el Congreso y que fue negado legalmente. Ahí es donde está la pregunta, si eso es legítimo o no. Y ahí es donde el Senado tiene que decidir. Pero como yo lo veo, no es un asunto de legal o ilegal, es un asunto de conveniente o inconveniente políticamente, o ilegítimo políticamente. Yo creo que el presidente, que Petro, pues tiene el derecho de llamar a esa consulta popular, pero creo que sí está, digamos, cubierto de legitimidad, porque como yo lo veo, el Senado ya decidió y decidió legalmente. Entonces supongamos que en el futuro eh, a otro presidente, al presidente que venga, a la presidente, lo que sea, venga y, apruebe, y busque aprobar reformas y sean negadas. Entonces, cuando se le niega, ya dice, no, voy por una consulta popular. Hagamos un mecanismo de participación directa porque el Congreso no aprobó lo que yo quería que aprobara. Como yo lo veo, eso es un golpe a la democracia representativa, que es la que Colombia tiene, y podría abrir una puerta para futuros llamados parecidos a este frente a reformas o leyes que sean negadas. Así lo veo de esta manera. Además, lo ilógico que es, porque la consulta popular no va a obligar al Congreso a votar esos puntos. Eso vuelve al Congreso siempre, exactamente. La consulta hace unas preguntas muy generales que luego tienen que volver al Congreso para ser, digámoslo así, construidas en ley por parte del Congreso. ¿Te llama la atención una alcaldía de Medellín? Pues hombre, yo creo que ese es un tema para otro live, ese es un tema para otra, que da para toda otra conversación. Hoy estamos hablando de consulta popular, pero claro que me interesa servir y ayudar a que este país mejore, a que este país, espacio que se deja, es espacio que muchas veces está ocupando el populismo, es lo que creo que ha sido como una lección que me ha llevado estos años, y a mí sí me inquieta y me disgusta y me preocupa que el debate político esté en el estado en el que está, el discurso del presidente hoy, eso ya estar hablando de HP, eso estar hablando de sangre, de muertes, de guerra, me parece que es peligrosísimo, me parece que es un retroceso, y que la política debe ser un espacio de civilidad, un espacio de argumentos, de desacordar civilmente, pero no de llegar al tono al que estamos llegando. Y, y pues si algo si alguno puede hacer por eso, pues hombre, bienvenido. Ya veremos, otro día hablamos de candidaturas. Un abrazo, un placer escucharte y aprender de ti. Sos un crack, muchas gracias. Gracias por conectarte. Bueno, no sé si alguien tenga otra pregunta para este momento. Viene mucho debate en el Senado. Vamos a hacerle seguimiento a ese debate. Vamos a ver qué posición toman los partidos políticos. Creo que este es un momento de blanco o negro. Es decir, o uno está con esta consulta o no está con la consulta. Y es muy importante que ustedes sepan por quién votaron y sepan qué posición está tomando esa persona, ese congresista, senador, representante o ese partido político. ¿No era previsible la radicalización de Petro? Preguntan por aquí, Zavala. Yo creo que no era tan previsible, la verdad. Yo no hubiera imaginado un presidente de Colombia haciendo lo que yo vi a Petro haciendo hoy. Yo no, honestamente no. No sé si ustedes lo vieron. Bienvenido a otra opinión, pero para mí este nivel de agresividad no era previsible. Para mí este nivel de simbolismo violento no era previsible. Para mí que un gobierno esté buscando movilizar indígenas con un fin específico, que estén tomando universidades, que estén parando las vías, eh, que este presidente esté hablando de guerra a muerte, que esté sacando el símbolo de desenvainar una espada, que de hecho haya desenvainado la espada hoy como lo hizo Chávez en su momento, cada vez más parecidos, cada vez con métodos más semejantes, Petro y Chávez. Yo realmente no lo hubiera visto venir, pero creo que sí genera digamos, una preocupación objetiva. Entonces, también lo que siento es que esa radicalización, o mejor veo, más que un sentimiento, es un análisis, es que esa radicalización en el lenguaje y en el simbolismo le está funcionando frente a su grupo electoral. Entonces, si a un político le funciona algo, pues seguramente lo va a seguir repitiendo.
va a seguir replicándolo, no lo va a cambiar. Entonces, creo que la radicalización que viene sí es previsible, sí es más previsible. Y Petro, la otra cosa que hay que decir es que Petro era un político, él se les puede dar muy de cambio. Que va, Petro es un político tradicional que lleva 20 años en el Senado, un tipo que ha estado toda la vida en el Estado. ¿Qué novedad es Petro? Ninguna. Pero sí se ha posicionado como un político disruptivo. ¿Qué consecuencias políticas podría tener para el gobierno un eventual fracaso de la reforma? ¿Cree que la consulta podría reconfigurar alianzas políticas de cara a las elecciones de 2026? Empiezo por lo segundo. Si, si Petro fracasa, si la consulta popular fracasa, me imagino que estabas preguntando el momento de la elección, o sea, no en el Senado, sino ya en las urnas. Yo creo que eso sí sería, digamos, la derrota política. Eso sería la derrota política. Eso mandaría un mensaje interno e internacional del fracaso de un proyecto político de izquierda en Colombia, por lo menos de este proyecto político de izquierda. No quiero ser tampoco, pues, digamos, no quiero generalizar, pero sí creo que generaría un mensaje de fallo político, que esto no funcionó, que esto no fue adecuado y que fue además innecesario haber salido a votar esto. Y eso podría luego tener consecuencias políticas, absolutamente todas las consecuencias políticas, y reconfiguraría las alianzas y las fuerzas, pues claro, porque mucha gente que hoy está, partidos políticos, mandatarios locales que hoy coquetean con Petro, que hoy están cerquita, que están entre el sí y el no, o sea, que dicen, votan todo lo que Petro dice, digamos en privado, pero públicamente dicen que no, buscarían alejarse por completo de Petro. Piense en el fracaso del plebiscito de Santos. Piense en eso. Al otro día, ¿quién quería estar con Santos? ¿Qué partido político? ¿Qué político quería estar con Santos? Pues ninguno. Entonces, claro que eso generaría una reconfiguración política de alianzas y por lo tanto también le daría el triunfo a la oposición, le daría un triunfo también a la fuerza política contraria y a todos esos partidos que han estado como en la mitad, como que sí, que no, ni petrista ni antipetrista, pues los dejaría muy mal parados. Entonces, sí, definitivamente sí, sí lo veo de esta manera. Bueno, ¿qué más? Tenemos que unirnos para derrotarlos porque ellos sí lo hacen para seguir en el poder. Sí, pues hay que unirnos todos los que creamos en esto, pero yo agregaría, esto se enfrenta con mucha democracia, esto se enfrenta con mucha altura, con argumentos, con muchas emociones también, y con mucho trabajo, pero se enfrenta. Y mi llamado hoy, como para terminar, pues que ya se va acabando el festivo y mañana tenemos que trabajar. Uno, rodear el Senado, rodear la independencia de poderes en Colombia. No podemos aceptar que un gobierno esté intimidando, como busca intimidar a las Cortes, como busca intimidar al Congreso, como busca intimidar a los periodistas, a los empresarios, etcétera. Creo que esa unión sí que es importante, esa unión de rodear a las instituciones independientes del Ejecutivo es muy importante. Uno. Dos, participar activamente en este debate. Quien pueda participar, decir, hablar, hacerlo, tomar una posición política. Pues y tres, seguir de cerca lo que el Senado vaya a decir, pero mi llamado a los senadores si es de coraje, es un llamado de valentía, es un llamado a preservar la independencia, a no dejarse presionar por el populismo, a no dejarse presionar por esta demagogia. Definitivamente creo que ahí es donde está, digamos, el mensaje de este momento, no a la presión populista de Petro y respaldo a la independencia de poderes políticos en Colombia, a la democracia liberal en Colombia. Juana, Fede, ¿por qué crees que no se ha activado ningún mecanismo constitucional para la destitución del presidente dado su claro fracaso? A un presidente no lo pueden destituir por fracasado, un presidente no lo pueden destituir, digamos, por ineficiente. Al presidente, yo sí creo que el juicio político de Petro es un pendiente, uno, por los hechos de corrupción, por los hechos de corrupción que rodean su campaña, de financiación de su campaña, eso ha estado en la comisión de acusaciones, en donde tristemente se duerme el sueño de los justos allá. Pero lo segundo es por estas declaraciones del ex canciller Leiva de consumo de drogas de Petro. Yo sí respaldo el llamado que han hecho varios senadores de diferentes partidos de que al presidente se le practique pruebas, que haya una evaluación médica del estado de salud del presidente, si él tiene una dependencia o no de las drogas y si él es una persona apta para gobernar el país. En eso yo sí creo, sí respaldo,
pero a un presidente no se le puede destituir por malo, no se le puede destituir por fracasado, por ineficiente, por mal gobernante, por mal, eh, lo que sea, mal comunicador, etcétera, lo que sea. Pero creo que el juicio político de Petro sí ha sido un pendiente y me parece que ha sido un mal mensaje que una campaña tan cuestionada, que haya tantas pruebas alrededor del ingreso de dineros eh, corruptos a la campaña de Petro, que haya tantas pruebas o por lo menos evidencia del mal manejo administrativo de esa campaña y de haber superado topes electorales, es decir, que haya entrado más plata de la permitida y que haya entrado de fuentes absolutamente pues, ilegales. Y además, esto que ha hecho un canciller, pues más que esto lo pone ya digamos, en un nivel de seriedad importante de que que este presidente tiene un problema con el consumo de las drogas, creo que sí son temas que deberían objetivamente investigarse. Ahora, lo otro es, quien hace eso es el Congreso, no la Corte Constitucional. No es una Corte quien lo hace, es el Congreso. Y el Congreso hasta ahora, hay que decirlo, muy pocos, pues digamos, no ha actuado contundentemente en ese sentido. Felipe Narváez, Federico, es preocupante como Petro desafía la función legislativa y la función judicial. Hay que hacerle saber al gobierno que estamos en un Estado de Derecho y la Constitución y las instituciones, por supuesto. Continúo, hay que defenderlo por la vía judicial y política. Lamentablemente que tengamos una comisión de acusaciones débil y poco efectiva. Entonces, sí, totalmente, le voy a contar pues, infidencia, no eso es público, pero pues lo cuento aquí quien no sepa. Yo fui miembro de la comisión de acusaciones 4 años cuando fui congresista. Yo conozco la comisión de acusaciones. Trabajé ahí 4 años, hice parte de esa comisión, pero yo fui, digamos, parte de ello. Yo tenía como esa doble condición como juez congresista. Y lo que les digo es que sí es una comisión que está diseñada para que no pase nada. Y luego, como eso tiene una representación de los diferentes partidos políticos, es muy difícil que los partidos políticos, digamos, se junten, se alineen para tomar una decisión contundente frente a un presidente o un expresidente. Eso es muy improbable. Entonces, sí, tristemente, esa comisión ha sido débil, es poco efectiva y ahí es donde han estado los procesos de Petro. Pero, pero el llamado, digamos, optimista frente a eso, Felipe, sería: hay que elegir muy bien congresistas, hay que elegir muy bien legisladores, independientemente del partido que le guste aquí a cada uno, quien esté siguiendo este live, independientemente si le gusta el liberal, el conservador, si le gusta más a la izquierda, más a la derecha, es elegir personas a las que se les pueda hacer seguimiento, accountability, como dicen en Estados Unidos, de sus decisiones, de sus actuaciones y de qué están haciendo allá el día a día en el Congreso. Pero claro, cuando son congresistas que nadie conoce o que tienen muy poca visibilidad y son los que están tomando decisiones, digamos, judiciales o de control político a presidentes, pues no pasa nada. Pero yo sí creo que el Congreso se puede reformar. Creo profundamente en la renovación de gente honorable, de gente valiente que entre a la política, de gente que tome decisiones y más allá, digamos, de la visión del mundo que yo tengo, de la filosofía política que yo tengo y represento, creo que el Congreso debe estar integrado por personas honestas, por personas que tengan coraje, por personas que puedan tomar decisiones de controlar al presidente, al ejecutivo o a quien toque. Pero lo veo de manera optimista. Yo creo que en la medida que seamos más educados políticamente, que tengamos más conciencia de la importancia de la política, pues vamos a elegir mejor. Entonces lo diría de esa manera como un toque optimista. La comunidad internacional debe tener conocimiento de todo lo que está ocurriendo para tomar medidas y garantizar elecciones en el 2026. 100% de acuerdo, Felipe. Yo creo que la política colombiana no debe omitir la importancia de la comunidad internacional, de hacer presencia ante entidades multilaterales, llámese Naciones Unidas, OEA, de tener una presencia y una voz por fuera del país. Claro que sí. Y si hoy hay riesgos, digamos, de elecciones en el 2026, pues claro que se tiene que visibilizar. Y vuelvo a la idea de los congresistas otra vez. Se necesitan congresistas con voz internacional, congresistas que puedan hablar por fuera, congresistas que tengan una vocería más allá de lo local, que se necesita también, pero hay que tener un pie en el mundo y otro pie en lo local, un pie en la parroquia y un pie en el mundo. No, el siglo XXI no es suficiente hablarle únicamente a la gente cercana, no es suficiente hablarle únicamente a los votantes, hay que tener una voz mucho más amplificada. Bueno, ¿qué estrategia existe en la oposición? ¿Hay liderazgos y proyectos que representen el malestar y los indecisos? ¿O esperar en una oposición atomizada? La verdad no sé.
No sé cuál sea la estrategia de la oposición, no puedo hablar por la oposición, no tengo pues esa vocería, pero creo que sí, pues que la oposición debe jugar un papel bastante visible, bastante claro en este momento, y que no haya una multiplicidad de voces, sino que haya ojalá mensajes más unificados. Pero bueno, la verdad no sé más. Caro Cardona, Fede, en el plebiscito éramos guerreristas y para la consulta esclavistas. ¿Qué te parece importante repetir de la campaña del plebiscito por el no para volver a ganar y qué cosas no repetirías? Súper buena pregunta, Caro. Qué buena pregunta. Sí, para Santos en su momento, entonces el enemigo era el guerrerista, el enemigo de la paz. Y hoy Petro ya, digamos, le puso el título o nos puso el título de esclavistas a quienes, digamos, no estemos de acuerdo con la consulta popular para reformar el sistema laboral en Colombia. ¿Qué repetiría yo de la campaña del plebiscito? Repetiría, y así como hacía en la pregunta anterior, como una unidad de partido, una unidad de fuerzas y de personas, tanto digamos de la vida social, de la vida cívica, como políticos, como incluso empresarios que se jugaron como por un bloque ampliado de decir no al plebiscito. Digamos, ese conjunto de personas diferentes empujando para el mismo lado, remando para el mismo lado, lo repetiría y lo buscaría consolidar. Dos, el enorme esfuerzo en trabajo que se hizo en el plebiscito, es decir, y los medios de comunicación, desde el medio de comunicación más importante hasta el medio de comunicación local más, más modesto, lo repetiría. Tres, digamos, esa presencia en la calle de hablar por el no, hablar en las universidades, hablar en debates que tenían, o sea, con muchos voceros, no un gran vocero, sino muchos voceros, también lo repetiría. ¿Qué no repetiría? Lo he dicho hoy varias veces, no repetiría pues no caería en la grosería, en la tentación de la grosería de Petro, no caería en la tentación de la descalificación personal, no caería en la trampa de querer que nos enfrentemos, digamos, acá con malas palabras, en eso buscaría no caer, porque claro, la tentación está ahí, pues a quién le gusta que le digan HP, como Petro ya le está diciendo a todo el que no piense como él, a quién le gusta que le digan esclavista, a quién le gusta, y entonces creo que caer en esa trampa, y por ahí he visto algunos candidatos y candidatas presidenciales que han caído en eso, me parece poco inteligente, me parece innecesario. Entonces, bueno, ese sería mi llamado, mucho trabajo, mucha unidad y poco agravio, poco insulto. Eso sería. Bueno, nada, aquí llevamos ya más de una hora. Queda el live aquí en mi Instagram por si quieren dejar más preguntas o comentarios. Bienvenidos, por favor, para escucharlos. Y también queda en el canal de YouTube este video. Eh, y finalmente, invitarlos a que vienen más lives, vienen más conversaciones de estas para que miremos qué pasa en el debate, en el debate de si se aprueba o no la consulta popular. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme a esta hora. Hablamos. Chao.